En todo este mes hemos venido tratando el tema del poder. Pastor Manuel ha venido tratando el tema, Pastor Manuel David. Y bueno, la pastora Angélica el domingo habló del poder del amor. Y hoy vamos a hablar sobre el poder de la alabanza. Antes de entrar en el tema del poder de la alabanza, quisiera hablarles un poco de la música. Porque la música tiene que ver mucho con la alabanza. No totalmente, pero sí es un medio por el cual podemos alabar y glorificar al Señor. Entonces, en esta mañana quiero compartirles algo. Mi esposo y yo tenemos aproximadamente 12 años de estar casados, y antes de eso, por individual, veníamos trabajando con la música. Nos casamos y seguimos en este tema de trabajar con la música, enseñando sobre esto. Y hay un concepto que se maneja de la música y quisiera dárselos en esta mañana. ¿Qué es música? Es el arte de combinar sonidos de forma ordenada, agradable al oído, ya que si se hace en desorden es considerado ruido. Ese es técnicamente el concepto de música. Pero investigando sobre el tema de la alabanza y trabajando este tema, quisimos investigar sobre la etimología de esta palabra. Y el origen de música proviene de la palabra griega mousike o musa, que en idioma griego antiguo aludía a un grupo de personas míticos, femeninos, que inspiraban a los artistas. Las musas tenían la misión de entretener a los dioses bajo la dirección de Apolo. O sea que la palabra música viene de el idioma griego. Desde allá empezaron a hacer. De ahí que viene la palabra musa, cuando dicen, ay, se vino la musa, se vino la inspiración. Ellas en ese tiempo, según los griegos, eran las encargadas de inspirar a los artistas, de entretener a los dioses. Yo no sé si usted, bueno, aquí yo he escuchado mucho vallenato y he escuchado mucho que al santandereano les gusta mucho el vallenato, pero cuando yo era muy niña había una agrupación de muchachas de un grupo vallenato que se llamaba Las Musas, y yo nunca me pregunté por qué ellas se llamaban Las Musas, pero viendo la etimología de la palabra, era un grupo de mujeres que cantaban música vallenata, y las musas eran un tipo de personajes femeninos que entretenían a los dioses a través de la música. O sea que, por ende, yo pude deducir que ellas se agarraron de ese concepto para sacar el nombre de la agrupación. Sacándonos un poquito del tema de ese tema del concepto de la etimología de esa palabra, quisiera hablarles lo que la ciencia piensa de la música. La ciencia ha demostrado con creces que recibir constantes dosis de música tiene efectos positivos en la vida de las personas. Universidades estadounidenses comprobaron hace poco que escuchar música religiosa o gospel, que es lo mismo en Estados Unidos a la música religiosa o a la música que exalta el nombre de Dios, le llaman gospel, mejora la autoestima y la satisfacción de vida de los adultos mayores creyentes, al tiempo que reduce su preocupación en torno a la muerte. Tener más música en los hospitales podría favorecer la pronta recuperación de los pacientes. Según la Universidad Caledoniana de Glasgow, recetar música podría ayudar a aliviar dolores físicos y emocionales, al acelerar su recuperación. Otras instituciones han visto que la música baja el dolor y la ansiedad de los pacientes conectados a un ventilador, y que mejora la función del tejido del endotelio en quienes sufren enfermedades cardiovasculares.
O sea, que científicamente está comprobado que la música tiene un poder impresionante. En esta semana mi esposo me envió un video donde un chico empezó a escuchar y empezó a hablar sobre la última tendencia en la música, y que hay como 3 canciones que ahorita mismo son las que están a nivel mundial escuchándose y son muy fuertes. Y escuchábamos y él hablaba de algo sobre que cómo la música podría influenciar en la sociedad y en la juventud. Y escuchábamos la música, escuchábamos la música que él estaba colocando, y toda hablaba sobre el sexo ilícito, toda hablaba sobre suicidio, hablaba sobre no respetar, sobre no amar. Y él decía, ¿cómo puede algo malo influenciar en nuestra vida? O sea que dependiendo de lo que nosotros estemos alimentando nuestro oído, así vamos a empezar a ver la vida de aquí en adelante. Y eso es lo que está pasando en la juventud de ahora. La juventud de ahora no cree en el amor, no cree ni siquiera en un matrimonio. Está pensando en vivir el momento y que pase lo que tenga que pasar de aquí en adelante. Ese es el pensamiento de nuestra juventud. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que la música viene desde muchos años antes de Cristo, desde que el Señor estaba en el cielo. Y no sé si ustedes conocen la historia de Satanás, pero Satanás era un ángel muy hermoso que se rebeló contra Dios. Resulta que Satanás era el encargado de llevar la música en los cielos. El poder de la música le fue delegado a Satanás. Por ende, él sabe lo importante y lo poderoso que es la música, y por eso la utiliza a su conveniencia. Desde el momento en que quiso quitar él quiso usurpar a Dios, desde ese momento tergiversó todas las cosas buenas que Dios había creado y quiso traerlo. Nosotros hemos permitido que el enemigo enceguezca nuestra mente, muchos de nosotros. Hay datos de interés que no quisiera pasar al tema central sin antes hablar de ellos. Dice, la música es considerada el idioma universal. Por ende, hay músicos, bueno, cuando estuve en la universidad, no hay necesidad de que usted hable el mismo idioma, solamente con una partitura puede tocar con músicos de otros países que ni siquiera conozcan su idioma. Pero sí conocemos algo, y es el idioma musical. Entonces, de ahí depende que la música es considerada el idioma universal. La palabra música aparece en 575 pasajes de la Biblia. La música puede ayudarnos en los procesos de razonamiento y mejora las áreas motoras de nuestro cerebro. Por eso, cuando cuando hay mujeres que están embarazadas, los médicos, muchos ginecólogos, pediatras, recomiendan que le coloquemos música, que desde la barriga los niños empiecen a escuchar música, porque esto ayuda a desarrollar muchas cosas en la parte de nuestro cerebro. Escuchar música es una de las pocas actividades que implican el uso de todas las partes de nuestro cerebro. El tipo de música que escuchamos afecta a la forma en que percibimos el mundo. La música es un medio, no un fin. Es el medio que muchos de nosotros utilizamos para adorar a Dios, pero no es el fin. El fin es Dios. El fin es adorarlo a Él. La música que contiene alabanzas al Creador conecta nuestro espíritu y nos ayuda a tener una íntima comunión con Él. Ahora sí, vamos a entrar al tema del poder de la alabanza. Y vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 23 en adelante. Dice la palabra de Dios: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Voy a ponerles un poco en contexto de lo que estaba sucediendo en esta historia. Resulta que este era el segundo viaje de Pablo. Era su segundo viaje para ir a las misiones. Era su segundo viaje. Resulta que en medio de todo esto, él salió, buscó a Silas y dijeron: bueno, vamos a ir. Y empezaron a recorrer varias ciudades antes de llegar a Filipos, que fue el lugar donde sucedió donde acontecieron todos los hechos. Resulta que en medio de todo esto, Pablo empezó a pedir dirección y quiso llegar a muchas ciudades, y en 2 de las ciudades Dios le dijo: no, aquí no van a hablar. Y cuando ya decide llegar a un tercer sitio, a un tercer lugar, que era Filipos, llegando a ese lugar, él empieza a recorrer toda la ciudad, y dice la Biblia que había una muchacha, una joven, que estaba endemoniada y tenía un espíritu de adivinación. Tenía un espíritu de adivinación y andaba detrás de ellos. A toda hora y a todo momento iban caminando. Y ella iba diciendo: no, estos hombres que van aquí vienen a hablar de Jesús. Ellos vienen a mostrarles quién es Dios. Y por todo, pero era el mismo espíritu de adivinación que quería como que entorpecerlo. Y Pablo llegaba a un sitio y ahí estaba la muchacha hablando. Pablo llegaba a otro sitio y ahí estaba la muchacha. Llegó un momento que Pablo se le voló, como decimos nosotros en la costa, se le voló la checa. Se cogió rabia. Dice la Biblia que se exasperó, se miró hacia atrás y le dijo: en el nombre de Jesús, demonio de adivinación, sale de esa mujer. Lo que él no se esperaba era que esa muchacha vivía de eso y que habían unos señores empresarios que eran los que estaban sacando provecho de eso. ¿Qué sucede con todo esto? La muchachita quedó sin trabajo y los empresarios dejaron de enriquecerse porque ya el espíritu de adivinación no estaba. Entonces los señores cogieron rabia, eran de mucha estima en el pueblo, porque imagínense que ellos fueron hacia los magistrados y los llevaron y los hicieron que los azotaran. La Biblia dice que los azotaron con vara. Yo sé lo que es un varazo. Allá en la costa acostumbran a llamarnos la atención con varita. Y un varitazo con amor de la mamá de uno que no quiere hacerle daño, duele y deja una sensación fuerte. Ahora imagínense un varitazo de una persona que ni siquiera lo conoce y que quiere es castigarle. ¿Cómo será el dolor que tuvieron que haber sentido estos hombres? Dice que los dejaron todos golpeados, la piel estaba abierta. Y estudiando un poco el tema, dice que el peor castigo en Roma, en esa región, era azotarles con vara. ¿Qué hacían ellos?
Ellos colocaban a la persona en el suelo, les ponían los pies boca arriba y empezaban a azotarle en la planta de los pies. Y dice que el primer varazo que daban, según estudios, el primer varazo que se les daba era una cosa espantosa. El segundo podía dejar coja a una persona. Y el tercero hasta podía dejarlos lisiados. O sea, de la manera como eran golpeados. Se pueden imaginar lo que les pasó a estos dos hombres. Dice la Biblia que estos dos hombres llegaron, los metieron a más adentro, le dieron la orden al carcelero, le dijeron, asegúralos que no se vayan a escapar. Y el hombre hizo caso, los llevó hasta lo último. Y la cárcel de ese entonces no era una cárcel como las de ahora, donde los presos se les permiten bañarse, donde los presos no están amarrados, tienen habitaciones. De pronto hay mucha gente en una celda, pero no es un lugar como en los tiempos de antes. Dice que era una cosa horrible, 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 insoportable. Había humedad, había olor a sangre, había de todo. Y sobre todo los personajes con los que se iban a rodear en ese momento. Porque ahí se llevaba lo peor de lo peor. Eran personas sanguinarias las que estaban en ese lugar. Se puede imaginar usted a Pablo y a Silas en ese momento. Los amarraron y dice que les colocaron un cepo y ahí los dejaron. Pero estos dos hombres entendieron algo. Que a los que amamos a Dios, ¿qué dice la palabra? Todas las cosas nos ayudan a bien. Ellos no se amedrantaron. Tal vez estaban sus cuerpos adoloridos, pero sabían en quién habían creído y por qué había sido la causa. Sabían que aunque era algo injusto, Dios estaba allí con ellos. Nosotros investigando sobre el tema, nos dimos cuenta que el poder de la alabanza activa muchas cosas en la vida del creyente. Y una de las cosas que activa en nuestra vida es poder para transformar el entorno. Poder para transformar el entorno donde estamos, donde laboramos. Poder para transformar el entorno donde vivimos. Poder para transformar el entorno donde está nuestra familia. El entorno de nuestros vecinos. Dice Hechos 16:26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. En medio de ese lugar, aunque era un lugar feo, un lugar donde no provocaba estar, yo no me imagino usted y yo en un lugar de eso, si de pronto nos daría ganas de cantar en ese momento o nos daría ganas de orar. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Vivir la experiencia que estos dos hombres estaban viviendo. En ese momento pudieron decir, Dios mío, ¿por qué a mí? Si yo vine fue a predicar tu palabra. Si yo no estaba haciendo nada malo. Si yo lo que hice fue hacerle un bien a esa muchacha, estaba endemoniada. ¿Por qué a mí me pasa esto? En la Biblia no registra en ningún momento que Pablo y Silas empezaron a decir, Señor, ¿por qué? Dice la Biblia que comenzaron a medianoche a orar y a cantar. Comenzaron a medianoche a orar y a cantar. Y en medio del canto, en medio de su oración, usted se puede imaginar los presos que estaban alrededor de ellos. Mira tú estos dos locos están aquí golpeados en lo más último de la cárcel. Y siguen cantando y están orando. ¿Qué pudieron hacer? De pronto pudieron recibir burlas. De pronto pudieron recibir ataques en esos momentos. De pronto ellos les decían, cállense la boca. Pero la Biblia registra que dice, y oían. Y los presos estaban escuchando. Yo hace aproximadamente como 2 años, 3 años, la cosa se puso un poco pesada económicamente y nosotros decidimos armar un grupo de serenata. Y en Arjona no había un grupo de serenata a nivel cristiano. En Arjona es en la costa donde yo vivía. Y entonces nosotros dijimos, vamos a hacer esto, a ver si funciona.
Y empezaron a llamarnos, nos llamaban personas cristianas y también nos llamaban personas seculares porque querían que fuéramos a colocar serenatas. Y un día nos llamó un amigo muy allegado y nos dijo, necesito que me hagan un favor, necesito colocar una serenata. Pero las personas a las que voy a colocar la serenata no son cristianas. Nosotros dijimos, bueno, no hay problema. Oramos. ¿Qué costumbre teníamos nosotros? Cuando íbamos a colocar la serenata, nosotros fuera donde fuera, cantáramos lo que cantáramos, siempre al finalizar, nosotros orábamos por la persona y declarábamos palabra de bendición sobre esa persona, porque la mayoría de veces íbamos a cantarle a cumplimentados. Y recuerdo que llegamos a ese lugar y había gente, estaban todos reunidos ahí, tomando cerveza, tomando ron, la bulla. No sé si aquí las fiestas son así, pero en la costa, cuando hay fiesta, eso es picó afuera y dele bulla adelante. Y no se escuchaba, el amigo llegó, le dijo, vengo a traer una serenata a tu esposa. Ay, gracias, le bajaron el volumen por respeto, nosotros empezamos a cantar. Y terminando de cantar, ya terminando, oramos por la persona, dimos gracias a Dios por la vida de ella y ya, terminó la serenata. Cuando terminamos la serenata, yo no sé, mi esposo dice, les dañamos la fiesta. En esos momentos nos dimos cuenta que nadie sabía qué hacer. Todo el mundo bajó la botella de cerveza, se miraban, la música la quitaron y empezaron a hablar. Se transformó el entorno. Llegamos a un lugar donde había alcohol, donde tal vez habían personas que ni siquiera querían nada con Dios, y el entorno donde estábamos se transformó con solo mostrar el nombre de Dios, con solo darle gloria y honra a Él. Saben, nosotros cuando llegamos a este lugar, a la iglesia, de pronto usted llega y dice, bueno, llegamos, están cantando, sí, cantan bonito. No mire que cantamos bonito para entretener a nadie. Mire que cantamos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y si usted empieza a experimentar lo que es la adoración y la alabanza a Dios, se va a dar cuenta que el entorno de usted va a cambiar, porque dice la palabra que la alabanza a Dios cambia las cosas. En la Biblia está registrado una cantidad de hechos donde la alabanza fue utilizada para guerra y Dios dio la victoria. Que la alabanza fue utilizada en los momentos difíciles de una persona y Dios contestó una oración y una petición. Porque su alabanza y la mía puede abrir los cielos, puede mover la mano de Dios a su favor. Y esto era lo que estaban haciendo estos dos hombres. Ellos sabían que si ellos adoraban y alababan el nombre del Señor, las puertas de los cielos se iban a abrir. Y de pronto ni se imaginaron lo que Dios podía hacer en esos momentos, pero sabían que Dios iba a hacer algo en medio de ese lugar. Por eso se atrevieron a cantar y alabar el nombre del Señor. Lo segundo que Dios puede mover a través de que nosotros podemos mover a través de la alabanza es poder. Se abren las puertas, poder para abrir las puertas. El versículo 26 dice, al instante se abrieron todas las puertas. Al instante se abrieron todas las puertas. En ese momento eran las puertas que estaban privándolos de la libertad. En ese momento eran las puertas que estaban privándolos de la libertad. ¿Qué puertas necesitas que Dios abra en tu vida? ¿Qué puertas necesitas que el Señor abra a favor tuyo? Puede ser las puertas de un empleo. Puede ser las puertas de estudios. Pueden ser puertas ministeriales. Las puertas sentimentales. Pueden ser puertas del diálogo. ¿Cuántos en las familias, en hogares, vivimos, pero ni siquiera somos capaces de hablar con nuestro papá? Si vivimos con nuestros padres o con nuestro esposo, a veces llega el esposo cansado, llega uno cansado de trabajar. Hasta mañana, amor, hasta mañana. Y nos paramos al día siguiente y es el mismo cuento. El poder del diálogo. Las puertas del diálogo se pueden abrir en medio de la circunstancia, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Las puertas del diálogo con el mismo Dios.
porque a veces no somos capaces de hablar con Él. A veces nos levantamos y salimos corriendo, nos vamos contra el tiempo y ni siquiera somos capaces de decirle: Dios, buenos días. Gracias por permitirme vivir un día más en esta tierra. Gracias por permitirme, Dios amado, mirar a mis hijos con vida. Gracias por permitirme tener un bocado de comida que llevarme a la boca. Ni siquiera somos capaces de activar ese diálogo con nuestro Padre Celestial. Puertas empresariales. ¿Cuántos de nosotros? Yo sé que muchos de ustedes tienen empresas, tienen negocios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios abriera puertas en medio de sus empresas? Que Dios abriera puertas en medio de las oportunidades. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo y usted puede provocar que eso suceda. Usted puede provocar que eso suceda. El tercer punto que miramos fue poder para romper cadenas. El versículo 26 sigue diciendo: y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos se soltaron, no dicen algunos. Dice las cadenas de todos. No fue las cadenas solamente de Pablo y de Silas. Fueron las cadenas de todos los presos que estaban en ese lugar. Fueron las cadenas de opresión que cada uno de ellos tenía. Porque personas que estaban en ese lugar no eran personas que conocían a Dios. Tal vez en algún momento escucharon hablar de Jesucristo, pero su vida no estaba mostrando que Dios estaba en medio de ellos. ¿Qué cadenas tenían estos hombres? Tal vez habían hombres ahí deprimidos, cadenas de depresión, cadenas de enfermedad, cadenas de brujería. Y esas cadenas desde un principio, cuando estos hombres llegaron, fueron rotas. Porque cuando la muchacha empezó a seguirlos, en ella había una cadena de esas, de brujería, de adivinación, de ocultismo. Y para el Señor no hay nada imposible. Rompió esas cadenas de ellas. Por medio de esas cadenas, Dios les permitió a ellos llegar a la cárcel. Saben, a veces creemos que por qué nos está sucediendo tantas cosas a nosotros, pero no sabemos el trasfondo de por qué Dios nos está llevando a ese lugar. No sabemos por qué Dios nos está permitiendo vivir situaciones. Pablo y Silas no sabían por qué les tocó ir a la cárcel. Lo entendieron después. Cuando estaban allí adentro, en medio de su dolor, en medio del momento difícil, ahí entendieron: ¿por qué estoy en este lugar? ¿Para qué estoy en este lugar? ¿Para qué Dios me trajo a la cárcel? Cadenas de pecado, cadenas emocionales, cadenas sentimentales, cadenas de orgullo. Hay muchas cosas por las que nosotros podemos estar subyugados por nuestra propia concupiscencia, por lo que nosotros creemos que está bien en nuestra vida y que Dios sabe que no es tan bien. A veces nuestra apariencia es algo enfrente, pero por dentro estamos llevando otra cosa. Y esas son las cadenas que el Señor fue a romper en medio de ese lugar. No fueron solamente las cadenas, porque más adelante dice que los presos no salieron de la cárcel. Ninguno se fue. Eran las cadenas del alma, eran las cadenas de soledad que estaban viviendo en ese momento, las cadenas del pecado que los había conducido hacia ese lugar. El Señor estaba haciendo un trabajo enorme a través de cada uno de ellos. Poder para traer salvación. El versículo 29 y 30 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos de nosotros muchas veces hemos dicho este texto bíblico, no sé cuántos de ustedes lo han dicho, pero muchos de nosotros decimos: serás salvo tú y tu casa. Bueno, de aquí depende este versículo, de este momento tan doloroso que estaba viviendo Pablo y Silas, pero a la vez de este momento tan glorioso, porque Dios estaba trayendo salvación a través de ellos a la vida del carcelero, a la familia del carcelero. ¿Cuántos de nosotros a veces creemos que estamos en el lugar equivocado? Y no es que no estamos en el lugar equivocado. Dios no se equivoca. Cuando Dios nos permite vivir situaciones, nos las permite vivir con un propósito.
El propósito de estos dos hombres en estos momentos era traer salvación a la vida de este carcelero. Era un hombre que no conocía de Dios, era un hombre que tal vez vivía amargado, viendo tantas situaciones en medio de ese lugar, porque no debe ser fácil estar lidiando con toda esa cantidad de malhechores en ese lugar. Le tocaba golpear, tal vez era un hombre insensible, con tantos años de estar ahí en ese lugar golpeando, maltratando, tal vez hasta asesinando personas en ese lugar. Porque cuando azotaban a esos hombres, les tocaba verlos muchas veces morir. A ellos no los llevaban ahí para que salieran más adelante. Muchos de esos presos los dejaban ahí los golpeaban hasta dejarlos muertos. ¿Qué tanto había en el corazón de este carcelero? ¿Qué tanto había visto que había provocado en su corazón que se cerrara? Y lo que Dios pudo hacer a través de la vida de Pablo y Silas al llegar a ese lugar. Al mover el corazón de Dios, al mover la mano de Dios, al no quejarse en medio de las circunstancias. Porque mi adoración y mi alabanza no dependen de las circunstancias por las que esté atravesando. Mi adoración y mi alabanza no depende si estoy en las buenas o si estoy en las malas. Siempre debo tener una palabra de agradecimiento para el Padre. Siempre debe haber una voz de alabanza para el Padre. La voz de estos hombres en medio de este lugar trajo libertad, trajo rompimiento de cadenas, trajo puertas abiertas, trajo salvación. Y por último, poder para trazar destino. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después de que los metió a lo más adentro, de que quiso hacerles daño, entonces lavó las heridas de Pablo y de Silas. Entonces estuvo al pendiente de Pablo y de Silas. Tu ejemplo puede marcar un destino para los tuyos. El ejemplo de Pablo y Silas marcaron un destino para este hombre. Y después este hombre, con su arrepentimiento, marcó un destino para los suyos. Dice que se bautizaron, creyeron en el Señor y nada más no recibió salvación. Él recibió salvación, él y toda su casa. Conocieron al Dios vivo, él y toda su casa. Dios mostró su amor una vez más para con ellos. Y solo por este par de hombres que decidieron adorar al Señor aún en medio de las peores circunstancias, aún en medio del dolor, aún en medio tal vez de la frustración, aún en medio de todo lo que puede sentir el ser humano cuando pasa por un momento tan difícil. Decidieron decirle: Señor, estamos pasando por este momento duro, pero mi alma decide alabarte, pero mi vida decide adorarte. Yo cuando estudiaba el texto bíblico, yo decía: ¿qué habrán cantado este par de gente en medio de este momento? ¿Qué se les habrá ocurrido cantar? Tal vez me imagino cantando: oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Diga: Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios.
Yo no sé qué está pasando en tu vida en estos momentos. Tal vez estás pasando por un momento difícil. Tal vez hay cosas en tu vida que debes reordenar. Pero el Señor te dice que en medio de las circunstancias, ahí está Él. Que en medio de tu adversidad, ahí está Él. Que en medio del problema, ahí está tu Dios. Y que Él siempre va a tener una salida para ti. Yo te invito ahí donde estás, que te levantes. Vamos a orar y a decirle al Señor: en medio de mi dificultad quiero seguir alabándote, Señor. Concluyo diciendo: la alabanza a Dios tiene el poder de transformar el entorno, de abrir puertas, de romper cadenas, de llevar el mensaje de salvación a los perdidos y marcar destino a las generaciones que nos atrevemos a alabarle, aún en medio de la prueba y de la dificultad.